Me gustaría comenzar esta clase dándoles nuevamente la bienvenida al aula virtual, haciendo una breve, muy breve recapitulación del día de ayer, y me gustaría pedirle favor a Abril Montserrat Ramírez si eres tan amable en recordarnos qué es la Facultad de Asunción. Disculpe, profesor, la clase pasada no pude ingresar por motivos de fuerza mayor, entonces no estuve. No te preocupes. ¿Alguien más que guste de recordarnos qué es la Facultad de Asunción? De manera muy breve, muy sintética. Nada más para poner los cimientos de lo que sigue. Erlinda, adelante, por favor. Gracias, buenos días. La de Asunción, total, el INE asume para sí el desarrollo de actividades propias de la función electoral, propias de los OPLES. Pues como algún ejemplo de un proceso electoral total de Asunción total, sería, por ejemplo, por factores sociales que afecten la paz pública o los principios constitucionales electorales, para que las elecciones en un momento dado se lleven de forma pacífica. Se ha utilizado mucho en elecciones extraordinarias. Y en cuanto a la asunción parcial, es referente a la que realiza el INE sobre los OPLES, sobre específicamente de alguna actividad o alguna función. Por ejemplo, podemos citar la recepción de los paquetes electorales o los conteos rápidos, etcétera. Perfecto, muy bien. Como pues bien sí. lo menciona Erlinda, el INE a través de la Facultad de Asunción Total desarrolla directamente la implementación y operación de la totalidad de las actividades del proceso electoral, o bien si es parcial, como bien lo mencionaste Erlinda, pues es cualquier fase o alguna actividad concreta del propio proceso electoral. Carlos, ¿nos recuerdas por favor qué es la Facultad de Atracción? Perdón la interrupción, maestro Jaime. Nada más, siguen entrando ahorita todavía alumnos, por eso no he puesto la presentación. Sí, no te preocupes. Si quieres, en lo que terminamos ahorita y posteriormente empezamos con la presentación. Yo aquí estoy listo, perfecto. Sí, gracias. Carlos, si eres tan gentil, por favor. Sí, buenos días, maestro. Buenos días. Buen día a todas y todos. Pues es la facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral para definir una actividad en específico que presente alguna situación de posible conflicto para poderla desarrollar por el propio Instituto Nacional Electoral. El caso que tenemos son, por ejemplo, algunos PREPs que no son desarrollados por los OPLES. Es el propio INE el que ejerce la facultad de atracción sobre esta actividad. Es cuanto. Gracias, Carlos. Juan Ignacio, adelante. Muchas gracias. Sí, yo quiero comentar que otra característica importante de la atracción es que sirve para sentar un precedente a nivel nacional, o sea, de las circunstancias que se esté viviendo dentro de la organización electoral, o dentro del proceso electoral, reviste ciertas características muy específicas que se requiere que se uniforme el criterio para llevar a cabo esa actividad. Entonces se siente ese precedente mediante esta facultad. Creo que eso es coincido contigo. Se complementa de manera muy bien la participación de Carlos con Juan Ignacio. La atracción es eso, justamente cuando por mayoría calificada de los consejeros del INE, permítanme la redundancia, atrae a su conocimiento cualquier asunto que sea competencia de los soples, pero por esas dos razones precisamente, uno por la trascendencia, como bien lo mencionaba Carlos, o bien para sentar un criterio de interpretación importante en todo caso, como bien lo mencionaba Juan Ignacio. Y finalmente, David Antonio, si nos apoyas con la facultad de delegación. Si me permite un comentario final antes. Bien, claro, adelante, Juan Ignacio, adelante. Antes de pasar a la otra. Sí, por yo supuesto. Yo creo que con este criterio de atracción, lo que estamos viendo son facultades interpretativas de la norma a partir del ámbito administrativo. O sea,
estamos acostumbrados a que la interpretación es jurisdiccional nada más y solamente el juez puede interpretar lo que quiere decir la norma, ¿no? O darle un sentido. Lo que estamos viendo con esta reforma de 2014 es que no necesariamente tiene que ser así, sino que a partir de la administración, de la organización en ese sentido, los procesos, se puede interpretar o dar un significado a ciertas circunstancias específicas. Entonces, nada más. Totalmente de acuerdo. Permíteme, David Antonio. Aldrin León, ¿quieres comentar algo al respecto? Si no, coincido. Me parece que es una reflexión interesante sobre esa actividad interpretativa que lleva a cabo el INE precisamente para sentar precedentes justo en sede administrativa y que la interpretación se oriente a estandarizar, a homologar, y entre otros aspectos señalábamos plazos determinados en un momento dado. Ahora sí, David, por favor, adelante. La delegación. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, gracias. La delegación es la facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral para permitir que los organismos públicos locales electorales puedan realizar algunas de las funciones que son competencia del INE, como puede ser lo que es la fiscalización, la lista nominal de electores, entre otras. Efectivamente, muy bien. Aldrin, ¿quieres comentar algo desde hace rato? Sí, maestro, disculpe, es que no estaba abierto mi micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Comento con relación a la facultad de delegación, son las que pues son tareas del Instituto Nacional Electoral y que se las pueden encomendar a los organismos públicos locales electorales o a los institutos electorales de cada entidad federativa, específicamente las tareas que establece el artículo 41, párrafo 3, base 5, apartado B, y que son la capacitación electoral, la geografía electoral, el padrón idealista de electores, la ubicación de las casillas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares y, como lo comentaba mi compañero, de igual forma la fiscalización. Y hasta el último viene pues las demás que determinen las leyes. Perfecto, muy bien. Magnífico complemento, Aldrin. Muchas gracias. Sentadas ya estas bases, solamente me gustaría retomar una parte de la interesante, de la rica reflexión que se suscitó el día de ayer. Y esto porque siempre en el ámbito jurisdiccional donde prácticamente me he desarrollado, tiendo a rumiar mucho los conceptos. Entonces, en la tarde hice lo propio después de sus muy valiosas participaciones de todas y de todos. Y es que efectivamente, sí, hay que apostar por el fortalecimiento del Sistema Nacional Electoral, sin duda, pero algo muy importante, y en eso coincido plenamente con quienes lo manifestaron, ese fortalecimiento pasa necesariamente por también dar solidez y reconocimiento a los soples. De alguna manera me parece que es interesante. Y de esa manera, pues vamos a continuar ya. Alex, si fueras tan gentil, ya poner la presentación. Sí, claro. Gracias, qué amable. Pues ya recordamos qué es la facultad de asunción total y parcial, qué entendemos por atracción y finalmente, aunque no se ha dado, las atribuciones que puede en un momento dado delegar el Instituto Nacional Electoral a los soples. Ahora, en esta segunda parte, vamos a entrar a un terreno muy interesante. El terreno procedimental. Perdón. ¿Sí la ven todos ya? ¿Ya la pueden apreciar? ¿Ya se aprecia? ¿Ya la están viendo? Perfecto. Espero que sí la estén viendo ya. Muy bien. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Gracias, Mauricio. Y vamos a ver, pues, desde los requisitos formales, legitimación, oportunidad, improcedencia, sobreseimiento, proceso general y los procedimientos particulares de cada una de estas atribuciones especiales del INE. Para hacer más dinámica la sesión,
Con frecuencia voy a pedir a alguno de ustedes de manera espontánea que me ayude a dar lectura a la presentación y no hacer un monólogo que resulte cansado. Y así, pues justamente, Mauricio, vamos a comenzar de nuevo con el pie derecho. ¿Nos ayudas, por favor, con los requisitos formales de procedencia? Recuerda que son reglas generales en este momento. ¿Nos ayudas a leer, Mauricio, por favor? Con todo gusto. Gracias, qué amable. Requisitos formales de procedencia. Presentarse por escrito. El escrito deberá contener nombre y domicilio del actor. Inciso B. Acreditación de la calidad de los solicitantes mediante la documentación pertinente. Inciso C. Una narración de los hechos que motivan su petición de asunción, en las que deberá señalar cuáles son las condiciones que impiden que la elección se organice por el organismo público local y cuáles principios electorales estima vulnerados. Inciso D. Pruebas que acrediten su narración y la petición de atracción. Y el inciso E. Fecha y firma. En caso que la solicitud sea presentada por los consejeros electorales del instituto, no será necesario acreditar los requisitos señalados en los incisos A, B y D del artículo 121, numeral 4 de la LEGIPE. La solicitud deberá presentarse ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto o bien ante la Junta Local Ejecutiva que corresponda. En su caso, la Junta Local Ejecutiva deberá remitir de inmediato el escrito de solicitud a la Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias, Mauricio. Con gusto. Pues la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es si por lo menos 4 consejeros del INE presentan la solicitud de asunción o atracción, no están obligados a demostrar, obviamente con las calidades respectivas, el nombre del domicilio, ni aportar pruebas justamente para demostrar su condición de consejera o consejero, ni las pruebas que acrediten la narración y la petición de atracción. Pero, ¿qué pasa con lo que se menciona en el inciso C? Que es una obligación. Narrar los hechos que motivan la petición de asunción, señalando precisamente las condiciones que impiden que la elección se organice por el OPLE y cuáles principios, en todo caso, estiman que se ha vulnerado. Ahí no existe la excepción, tendrían que mencionarla. Sin embargo, hay un criterio ya consistente en ese sentido. La siguiente, por favor. Que es justamente cómo entender la motivación como un requisito formal al que se refiere el inciso C. Y la motivación como requisito de procedencia se refiere a la simple expresión de los hechos o motivos que en opinión de las y los consejeros electorales solicitantes justifiquen el inicio de un procedimiento. Algo muy importante, la motivación, es un requisito simplemente formal y deberá entenderse satisfecho o colmado simplemente con la expresión, aunque sea genérica, y ese ha sido un criterio, reitero, constante, de lo que motiva la solicitud, pues en todo caso, durante el procedimiento se determinará si dicha petición es o no atendible. Entonces es importante tener presente, en todo caso, aunque sea un requisito formal, que debe entenderse por la motivación en la solicitud de cualquiera de estas atribuciones especiales. Siguiente, por favor. Alguien que guste ayudarnos con dando lectura a la oportunidad. ¿En qué momento debe presentarse? Asunción Ok. total. Gusta yo, maestro. Con todo gusto, Joel. Gracias. Asunción total, la petición se podrá presentar hasta antes del inicio del proceso electoral. Asunción Muy parcial, bien. la solicitud podrá presentarse en cualquier momento del proceso electoral de que se trate y, en su caso, tendrá efectos durante el mismo. La siguiente, por favor, y si continúas dando lectura, Joel.
En cuanto a la oportunidad, gracias. Atracción. La solicitud podrá presentarse en cualquier momento del proceso electoral de que se trate. Debe considerarse si el resultado de la atracción es materialmente posible en cualquier momento. Perfecto, muchas gracias. Hasta ahí. Y nos vamos a detener a hacer otra reflexión. ¿Qué debemos entender que el resultado de la atracción sea materialmente posible? ¿Alguien que guste participar, por favor? Y ponemos la siguiente lámina, Alex, si eres tan gentil. Juan Ignacio y Josefa Zapata, por favor, adelante. Pues que se refiere a que el criterio que vamos a sentar puede llevarse a cabo y puede implementarse. A eso se refiere con esta materialidad. A mí me surge un ejemplo. Derivado de que la reforma ha ordenado que los procesos electorales en su mayoría sean concurrentes con la elección federal, recordemos el SUBRAP 121 de 2020, que habla de las acciones afirmativas. Así es. ¿Qué podría ocurrir en el sentido de que los miembros del Consejo General del INE dijeran, híjole, este acuerdo que tomamos el año pasado, que permitió acciones afirmativas, nos hemos quedado cortos? Tratamos de construir una democracia más incluyente, que constituya una representación, una igualdad entre una proporcionalidad entre la representación política y la composición poblacional. Entonces, vamos a emitir lineamientos para el registro de la totalidad de candidaturas que nos permitan sectorizar y llevar a cabo una acción afirmativa a nivel nacional, ¿no? Que no sean pequeñas acciones afirmativas, o que de cada instituto, o que se evite propiamente esta litigiosidad de los sectores que históricamente han estado vulnerables. Creo que eso puede ser mediante la facultad de atracción, sentar ese precedente de una gran acción afirmativa. No sé si me equivoque, pero esa es mi opinión al respecto de este tema. Y se refiere a que sea materialmente posible porque estamos en una etapa del proceso electoral previo al registro de candidaturas, ¿no? Creo que eso se puede explicar así, de esa manera. Sin duda, el planteamiento es muy interesante desde el punto de vista del fondo, ¿no? Y me parece que da para reflexionar un buen rato. Y efectivamente, tenemos que ver en qué etapa del proceso se encuentra para ver si materialmente lo que se va a traer es posible llevarse a cabo. Y le recomiendo la lectura del expediente INE /SE/AT referido a atracción 2, es la atracción 2 de 2021. Y precisamente es lo que estoy compartiendo en este momento. Aprovechando, Juan Ignacio, y después dando oportunidad al otro comentario de la compañera, ¿pudieras dar lectura, por favor, a lo que está ahí? Sí, y si me permite después hacer otro comentario, antes de pasar. Con todo gusto, adelante, claro. Primero hago el comentario. La otra parte era de la asunción, que tenía que ser previo al proceso electoral cuando las circunstancias de la entidad federativa no permitan el desarrollo del proceso electoral. Pero aquí me surge una duda, y eso es lo que lo pongo en la mesa en este sentido. Supongamos que el proceso electoral arranca en 2 meses en tal entidad federativa. Pareciera que las condiciones están dadas. Hay cierta independencia del OPLE, hay de alguna manera una suficiencia presupuestaria. Pero en el arranque del proceso electoral, en las primeras etapas, resulta que viene un recorte masivo que pone en riesgo el desarrollo del proceso electoral. Se puede, una vez ya iniciado el proceso electoral, dadas las condiciones donde surgieron estas condiciones, asumir totalmente la función electoral. Ocurrió después esta circunstancia que pone en entredicho la organización del proceso. Creo yo que puede darse el caso y es interesante reflexionarlo para ver hacia dónde se puede dirigir estas facultades especiales del instituto. Ese es el comentario y ahorita me pongo ya a leer otra parte. Y coincido, es decir, la norma regula situaciones ordinarias, pero justamente a partir de la posición interpretativa ante una situación extraordinaria no podemos conducirnos de la misma manera. Entonces, cabría, dentro del marco
constitucional y legal, verificar el carácter extraordinario del supuesto de hecho para poder asumir alguna decisión al respecto. Ahora sí, adelante, por favor. Dice, el artículo 124, párrafo 2 de la LEGIPE establece que las solicitudes de atracción podrán presentarse en cualquier momento, expresión que, a consideración de esta autoridad, se refiere a cualquier momento del proceso electoral de que se trate. Sin embargo, se debe considerar si el resultado de la posible atracción sería materialmente posible de realizar en cualquier etapa. Por ello, se tienen en cuenta las fechas del inicio del proceso electoral en las 6 entidades federativas mencionadas en la solicitud de atracción, a saber, ya establece, ¿no? Oaxaca 6 de septiembre, Tamaulipas 2 de septiembre, Aguascalientes 7 de octubre, Durango 1 de noviembre, Hidalgo 15 de diciembre y Quintana Roo primera semana de enero de 2022. En el caso que nos ocupa, la solicitud fue presentada por oficio el 2 de septiembre de 2021, de lo que se refiere que la solicitud que se formuló oportunamente con anticipación al inicio de todos los procesos electorales locales. En dicho sentido, la solicitud de atracción resulta pertinente debido a que su materia coincide con los trabajos que se realizan a nivel estatal y a la vez los procesos electorales locales apenas comienzan, por lo que es adecuado el análisis de la solicitud con la intención de anticiparse y contar con una mejor planeación de las actividades. Muchas gracias, Juan Ignacio. Este es el asunto, recordarán, que David nos hizo referencia el día de ayer. Lo retomo. ¿Qué plantearon 4 de los consejeros del INE? Una cuestión instrumental, a partir justamente del inicio, de la fecha de inicio de los diversos procesos electorales locales. Y esa cuestión instrumental consistía en la homologación de fechas y plazos de determinadas actividades en la organización de los procesos electorales. Y reflexionaba la propia autoridad electoral. Sí, se colma la trascendencia, porque hay aspectos muy importantes como la duración de las campañas y precampañas locales. Uno de los aspectos más relevantes para estimar que procedía la trascendencia es la fecha de inicio, justamente fechas distintas de inicio de cada uno de los procesos electorales locales. Y concluía la autoridad electoral que se generaban diversos plazos, como bien lo mencionaba, nos recordaba David, para desarrollar las actividades de la etapa de preparación de la jornada electoral. Por ejemplo, se me ocurre la emisión de la convocatoria para las candidaturas independientes. Así, recuerdo que también David mencionó que esto tenía un impacto muy particular en el tema de la fiscalización. Incluso en materia de prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión. ¿Por qué? Porque la variedad de fechas representa en concepto del INE para las actividades locales una labor compleja para el cumplimiento de sus atribuciones, dado que tal dispersión en el calendario electoral impacta en el ejercicio de las atribuciones exclusivas del propio INE. Así, la reflexión es, ¿puede llevarse a cabo materialmente la atracción? Sí, por la posibilidad de ajuste a los calendarios. Prevista, curiosamente, por eso les recomiendo la lectura de la atracción 2 de 2021, porque esa posibilidad de ajustar los calendarios está prevista en la mayoría de las legislaciones y locales, de suerte tal que se determinó la atracción porque materialmente era posible por esa razón. Siguiente, por favor. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Me recuerda, por favor? Erlinda, adelante. Era yo, maestro, pero bueno, ya lo que comentó el compañero Juan Ignacio, más o menos era lo mismo. Lo más simple para mí era que también pudiera ser que no sea materialmente posible la atracción por la cuestión de que la trascendencia dejara de existir y por consecuencia pues no habría un criterio
que sentar por ahí de interpretación, ¿verdad? Eso es algo así como que muy simple, o la otra, pues fuera de tiempo, o sea, que ya el Claro, proceso ya estuviera agotado, ¿verdad? El proceso por electoral. supuesto. Eso era así de una manera sencilla, ¿verdad? No, muy bien. Gracias por la Gracias. participación. Y aprovecho, Erlinda, Sí, ¿nos apoyas con la lectura de la oportunidad para la delegación? sí, cómo no. Oportunidad de delegación. La delegación se realizará antes del inicio del proceso electoral local correspondiente. El instituto podrá reasumir la función que haya sido delegada antes de que finalice el proceso electoral respectivo. Perfecto. Muchas gracias. Ujú. Siguiente, por favor. Y de manera espontánea, con toda libertad, alguien que guste apoyarnos con la lectura de la determinación de la vía que hace referencia a un criterio relevante de la Sala Superior en el expediente 46 de 2020. Adelante, por favor. Si quiere, yo lo leo. Sí, te Dice, agradezco mucho. determinación No sé. de la vía. Sobre el tema, la Sala Superior determinó en la sentencia 46-2020 que la determinación de la vía y de las acciones necesarias para resolver la solicitud de facultad de atracción es casuístico y depende de la ponderación de las circunstancias concurrentes en el caso, pero cualquier supuesto, la decisión que finalmente adopte el Consejo General del INE deberá estar sustentada en la información, datos e incluso opiniones que en su momento pueda brindar el OPRE involucrado, a efecto de considerar que tal determinación se encuentra debidamente motivada. Muchas gracias, Monse. Dos aspectos que quiero llamar su atención. Seguramente con alguno de ellos van a coincidir conmigo. La determinación no puede ser a través de un ejercicio de ponderación general. Tiene que ser caso por caso. ¿Sí? Es casuístico. La facultad de atracción debe ser casuística, por una parte, dependiendo justamente de las circunstancias concurrentes. Pero por otra parte, y es donde sobre todo quiero resaltar mi opinión, para que esté debidamente motivada la atracción, debe estar sustentada en concepto de la Sala Superior en información, en datos e incluso opiniones de los OPLES. No es solamente las opiniones técnicas que se recaben del propio Instituto Nacional Electoral. Tiene mucho que ver lo que opine o aporte de información o datos los OPLES. ¿Qué opinan al respecto? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Podría volver a repetir la pregunta? Sí, con todo gusto, Juan Por Ignacio. favor. Si la sala superior nos ha dicho que en el caso de la atracción se tiene que hacer un análisis casuístico, una ponderación de las circunstancias que concurren, pero sobre todo que para que esté debidamente motivada, pues se tienen que tomar en cuenta la información, los datos, incluso las opiniones que emitan los OPLES. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinan al respecto? Erlinda ha levantado la mano y agradezco su participación. Bueno, sí. Y Juan Ignacio. Yo opino que es correcto, porque independientemente de eso, de donde se conocen mejor las particularidades es en el OPLE propiamente, ¿no? Creo que es importante escucharlos, porque también la Constitución propiamente dice que el derecho de audiencia es un derecho constitucional al final de cuentas. Y si bien es cierto, el OPLE es una institución, pues esto podemos hacer una analogía respecto de este derecho, es decir, bueno, hay que escuchar las dos partes para poder sacar una conclusión de un asunto determinado, ¿no? No es imponer nada más porque sí, ¿no? Creo que eso es correcto, ¿no? Pero también creo que de alguna manera hay que tener ciertas reservas porque pueden ocurrir ciertos casos en los que sí esté en entredicho la imparcialidad y entonces sobre eso habrá que tomar una decisión. Pero creo que es bastante prudente este criterio. Sí, coincido. Finalmente, se le tiene que dar participación al OPLE.
y este tiene de primera mano información muy valiosa que debe analizarse caso por caso cuando se resuelva sobre la atracción. Erlinda, ¿querías comentar algo al respecto? Bueno, de acuerdo con el compañero también, y pues bueno, nadie conoce más su entidad federativa que el propio PLE, el cual tiene a cargo la organización de las elecciones, y en un momento dado, pues como bien dijo usted, conoce las particularidades específicas del caso en un momento dado a traerse. Sin embargo, también, pues sí, por la misma autonomía del organismo público local, hay que respetarle también sus opiniones y en un momento dado, sus puntos de decir o acreditar, ¿sabes qué? Considero que no es trascendente o que no hay criterio que sustentar para interpretar, etcétera. Considero que debe de quedarse, que no debe de ser atraído por el INE, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas siento yo que sí es importante, ¿verdad? Porque sí, como bien dijo el compañero, pues no es impositivo tampoco. Todo eso pues va dentro de la valoración que en un momento dado se va a realizar para la determinación de la vía y considerar si esta es o no procedente. Muy Es bien. cuanto. Y Gracias. fíjate, Erlinda, y retomo mis palabras iniciales antes de darle la palabra a Joel López. Sí debemos apostar, reitero, por el fortalecimiento, la consolidación del Sistema Nacional Electoral. Pero ese fortalecimiento y esa consolidación no pueden ser ajenos justamente al reconocimiento del papel y la importancia de los soples. Es decir, ambos aspectos son importantes. Adelante, Joel, te escuchamos. Gracias, maestro. Me llama mucho la atención lo que establece el propio artículo 121 de la Ley General de Instituciones, que refiere a dos supuestos. El primero es cuando al menos 4 consejeros del INE lo soliciten fundada y motivadamente, y la otra es cuando sea por la mayoría del consejo del organismo público, del OPLE. Entonces, pareciera que solamente en uno se pudiera justificar el llamamiento. Sin embargo, coincido con Juan Ignacio de que pues, es un derecho de procedibilidad el contar con la opinión del propio organismo, ya sea para que exponga si es realmente la intención de esta o solamente es una interpretación que está haciendo el instituto. Es decir, si el instituto asume de que por la mayoría de 4 votos o 4 consejeros se requiere la asunción, sí pedir con mayor vehemencia, con mayor pulcritud y interés la participación del OPLE, a diferencia del otro, que aunque también debe de participar, me parece que es más entendible porque lo está pidiendo el propio OPLE. Sí, sin duda, y te adelantaste muy bien. Ahorita que vamos a ver el concepto de legitimidad, quién puede y en qué términos, quiénes pueden solicitar el ejercicio de estas facultades especiales. Muchas gracias por tu valiosa opinión, Joel. Siguiente lámina, por favor. Joel, aprovechando, ¿nos apoyas con la lectura de esta lámina? Claro. Vía extraordinaria, cuando por la trascendencia y urgencia del asunto se requiera sustanciar un procedimiento en forma más expedita, el Consejo General podrá resolver sobre la solicitud respectiva sin agotar los plazos y las etapas previstas para el procedimiento ordinario establecido. Artículos 40, párrafos 6 y 64 del Reglamento de Elecciones. Efectivamente. Es decir, hay un procedimiento ordinario que debe de seguirse, pero si por la trascendencia o la urgencia del asunto así lo determina la autoridad electoral, pues podrán en todo caso resolver sin agotar necesariamente los plazos y las etapas previstas en el procedimiento ordinario. Siguiente, por favor. No me detengo mucho porque ya lo mencionó justamente Joel. En todos los casos, asunción total, asunción parcial, atracción y delegación, que solamente ahí haremos un paréntesis,
la solicitud la pueden formular por lo menos 4 consejeros del INE o por mayoría de votos de los consejeros electorales del OPLE. En el caso de la alegación, la única adición es que también la puede formular por acuerdo de alguna comisión del instituto, y pido una disculpa por el lapsus calami que ya advirtieron en la lámina. Siguiente, por favor. Reglas comunes. Tampoco me detengo mucho. En la tramitación y substanciación de los procedimientos de asunción, atracción y delegación, a falta de disposición expresa, se podrán aplicar en lo que no se opongan la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral y el Reglamento de Quejas y Denuncias del propio Instituto Nacional Electoral. Siguiente, por favor. Alguien que nos ayude con la lectura de los casos de improcedencia y sobreseimiento, haciendo una reflexión previa. La improcedencia es la causa, o son las causas. El sobreseimiento es el efecto jurídico que determina la autoridad administrativa electoral o, en su caso, la autoridad jurisdiccional. ¿Quién gusta? ¿Joel? ¿Tú mismo? O Aldrin, también ha levantado la mano. ¿Quién guste? ¿Puedo? Sí, adelante, adelante. Sí, gracias, maestro. Improcedencia y sobreseimiento. Las solicitudes para el ejercicio de las facultades especiales del instituto serán improcedentes y se desecharán de plano cuando se actualice alguna de los supuestos siguientes. 1. Se hubiere promovido por alguna persona que carezca de legitimación para hacerlo. 2. Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales o ligeros. 3. Ya se hubiere resuelto un procedimiento previo sobre el mismo proceso electoral local y sobre el mismo tema. 4. No se hubieran aportado pruebas que permitan, aún de forma indiciaria, acreditar el dicho del peticionario. Y continúa con la siguiente lámina, por favor, Alex. Por favor, adelante, Alex. ¿Continúas? Sí, sí, gracias. Procede el sobreseimiento de la solicitud en los casos siguientes. Inciso A. Cuando hubiera desaparecido la situación que le dio origen. B. Por desistimiento de la parte solicitante, o bien C. Cuando, habiendo sido admitida la solicitud, sobrevenga alguna causal de improcedencia. Sí, muchas gracias. La primera lámina se refiere justamente, como ya dio lectura Aldrin, a esas causas que establecen la improcedencia del ejercicio de cualquiera de estas facultades, que trae como consecuencia justamente que se desechen de plano. Primero, que la promueva una persona que no tenga legitimación para hacerlo. Que ya Joel justamente nos dijo que son cuando menos 4 de los consejeros del INE por la mayoría de los integrantes del Consejo General de los Hombres. Él no. Los amigos se van a presentar mañana. ¿Sí? Es decir, los hechos o los argumentos resulten intrascendentes, superficiales o ligeros. En ese sentido, me gustaría que tengan muy presente justamente el requisito de motivación al que se hizo referencia del escrito inicial, que es simplemente formal y, en su caso, bastará con que se mencionen los supuestos de hecho que se estimen pertinentes. Si ya se resolvió, dijo Erlinda, un procedimiento previo en el mismo proceso electoral o sobre el mismo tema, o bien si no se hubieran aportado pruebas. En este caso, también recuerden que hay una excepción tratándose de los integrantes del Consejo General del INE. Si se da una de cualquiera o varias de estas causas de improcedencia, el efecto jurídico es que se declare el sobreseimiento. También se dará si desaparece la situación que le dio origen o, en su caso, hay un desistimiento de la parte solicitante. Siguiente lámina, por favor, y alguien que nos ayude a dar lectura. Flor,
De Jazmín, adelante, por favor. Ok. El secretario ejecutivo podrá desechar la petición de asunción por improcedente cuando, 1, se hubiere promovido por alguna persona que carezca de la legitimación para hacerlo. 2, resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intranscendentes, superficiales o ligeros. 3, ya se hubiera resuelto un procedimiento previo de asunción sobre el mismo proceso electoral local. 4, no se hubieran aportado pruebas que permitan de forma indiciaria acreditar los dichos del actor. Y 5, se hubiere presentado la petición fuera de los tiempos previstos en la ley. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Flor de Jazmín. En este caso, la propia normativa hace una referencia particular a la posibilidad de desechar una solicitud o un pedimento, en este caso, de asunción. Y dice que es improcedente y es prácticamente los mismos casos que ya referimos con antelación. Pero agrega uno, la extemporaneidad. Si se hubiese presentado la petición de asunción fuera de los tiempos previstos en la ley. Siguiente, por favor. Pruebas. ¿Nos sigues ayudando, Flor de Jazmín, por favor? Sí, claro. Se admitirán como pruebas, inciso A, testimoniales públicas ante la oficialía electoral. B, documentales públicas y privadas. C, pruebas técnicas. Y D, presunción legal y humana. Perfecto. Siguiente, por favor. Siguiente lámina y continúas, Flor de Jazmín, dando lectura. Pruebas, asunción y atracción. La testimonial pública solo será admitida cuando conste en acta levantada por un funcionario o del instituto en ejercicio de la función de oficialía electoral o por otro fedatario público, siempre que se recabe el testimonio directamente de los declarantes y estos se identifiquen, manifiesten y firmen la razón de su dicho. Las partes podrán aportar pruebas supervinientes hasta antes del cierre de la instrucción. Se entiende por pruebas supervinientes los medios de convicción ofrecidos después del plazo legal en que deben aportarse, pero que el oferente no pudo aportar por desconocerlos, por existir, obstáculos que no estaban a su alcance superar o porque se generaron después del plazo legal en que debían aportarse. Admitida una prueba superviniente, se dará vista con la misma a las partes o a la instancia que corresponda para que en el plazo de 3 días manifieste lo que su derecho convenga. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Bien, pruebas. Sin duda uno de los temas más interesantes, no sé si coincidan conmigo y no necesariamente porque se tenga formación jurídica, pero adentrarnos al mundo de la razonabilidad de las pruebas me parece fundamental. Primero, el tema y después un ejemplo que no tiene que ver con las facultades especiales del INE, pero que nos sirve para una reflexión y me gustaría mucho conocer su punto de vista. ¿Qué pruebas se pueden ofrecer y, en su caso, admitir? Testimoniales públicas ante la oficialía electoral, en los términos que ya amablemente nos explicó Flor de Jazmín. Documentales públicas y privadas, que es muy importante conocer, tener muy claro la calidad de una documental pública y cuando estamos en presencia de un documento privado. Pruebas técnicas, hoy por hoy, al alcance de la mano de muchas personas, y pues el ejercicio natural que se hace en los órganos administrativos cuando están en funciones jurisdiccionales o propiamente los impartidores de justicia en el caso de la presunción legal y humana. Ahora, quiero plantearles un caso que me tocó cuando tuve el honor de integrar el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Fue un caso muy, muy particular. Se los planteo y me gustaría conocer. Y eso porque tiene que ver con pruebas supervenientes. Porque está muy bien conocer, sin duda, el concepto o, en un momento dado, tener muy claro el contenido de la norma. Pero desde mi perspectiva, hoy una funcionaria, un funcionario electoral, un secretario de estudio y cuenta en la materia, un magistrado o una magistrada electorales,
tiene que tener una concepción como distinta, una formación distinta en ese sentido. No solamente se trata de tener mucha información, sino de procesar esa información justamente para tener conocimiento y apoyarnos en el derecho comparado, en el derecho internacional de los derechos humanos, en la argumentación, en la interpretación jurídica. Entonces, ya sabemos qué son las pruebas supervenientes, ¿no? ¿Nos lo recuerdas, Flor de Jazmín? Pongo el caso para la reflexión como un ejercicio y espero la participación de todas y todos. ¿Nos recuerdas qué son las pruebas supervenientes, por favor? ¿Quiere que lo lea, maestro? Sí, adelante. Es el párrafo segundo. Las partes podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción. Se entiende por pruebas supervenientes los medios de convicción ofrecidos después del plazo legal en que deban aportarse, pero que el oferente no pudo aportar por desconocerlos, por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar o porque se generaron después del plazo legal en que debían aportarse. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. Pruebas supervenientes. Medios de convicción que se ofrecen, primero, fuera del plazo legal, en que necesariamente la normativa dice que se deben de presentar. Pero que no se hizo. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se aportó? Supuesto 1, porque el oferente no lo conocía. Y pues nadie está obligado a lo imposible. Si no lo conocía en el tiempo que marca la ley, pues no tenía por qué ni posibilidad de hacerlo. Por existir obstáculos que no estaban a su alcance. Recuerden el principio de la facilidad de la prueba. O porque se generaron después del plazo legal en que estaba obligado el oferente a presentarlos. Más o menos todos tenemos claro qué son las pruebas supervenientes. Ahora, caso concreto. La norma constitucional y legal en el estado de Michoacán exigía que para ser candidato a presidente municipal, integrar un ayuntamiento, tenía que contar como requisito la residencia efectiva. Es decir, vivir materialmente en el lugar donde se aspiraba a ser candidato a presidente municipal. El caso concreto, no voy a mencionar nombres ni partido político, una aspirante se registra como candidata, pero el registro es impugnado por otro partido político y dice, es que resulta que ella no vive en la población A, Zamora, sino en la población B, Morelia. Tan es así que su trabajo es en una dependencia federal. Miren, este es el domicilio y este es el cargo que tiene. Entonces ella en realidad trabaja y vive en Morelia. Y el requisito es que tenga la residencia efectiva en donde aspira a ser justamente alcalde. Se impugna, la determinación del órgano jurisdiccional fue efectivamente, es insalvable el que sea efectiva la residencia y se le retira el registro correspondiente. Se impugna y se aportan como pruebas supervenientes ante la sala regional dos elementos. Un recibo donde decía que tenía el domicilio X, pero lo más importante, que fue el medio de convicción que determinó la decisión final. El testimonio de una persona que era el portero y velador del lugar donde aparentemente esta persona todos los días salía a las 5 de la mañana en su vehículo de Zamora a Morelia, más o menos 2 horas, y regresaba todos los días en la noche a encerrar, y él todos los días
veía como ella, esta persona, utilizaba su vehículo, salía temprano y regresaba invariablemente a dormir en Zamora. Es decir, se justificaba pues que era efectiva su residencia en Zamora. Solo ella iba diario a trabajar. Recorría 2 horas y media y diario regresaba. Reflexiones. Primero, ¿esa prueba testimonial tiene el carácter de superveniente? ¿Qué opinan? ¿Puede haber pruebas supervenientes sobre elementos personales, como el domicilio, el estado civil, etcétera? Eso es simplemente un ejemplo que quiero pretender reflexionar sobre la calidad de superveniente, porque ok, ya sabemos el concepto, ya sabemos que se pueden admitir en los procedimientos de las facultades especiales del INE, pero vamos un pasito más allá, vamos a reflexionar, caso ya de hace muchos años, pero que nos permite tomar posición jurídica sobre si puede haber pruebas supervenientes tratándose de condiciones del estado civil o no, no sé. ¿Alguien que gusta participar? A ver, yo tengo una duda, me perdí un poquito. Ajá. El caso es que esta persona vive, todos los días duerme en Zamora y se traslada todos los días a Morelia. Ajá. Podríamos decir que es población flotante de Morelia. Así es. Hasta ahí tengo entendido, ¿no? Y luego resulta que por esta situación o por esta interpretación no reúne los requisitos, ¿no? Porque como se traslada todos los días y luego alguien da testimonio, no, es que sí, todos los días regresa a Zamora. Si eso puede ser considerado como una prueba superviniente. Yo creo que en estricto sentido no, pero sí creo que puede surtir efectos de prueba, ¿no? Porque digo, es conocido, o no es que nadie conociera o se descubriera que todos los días va y viene a Zamora, ¿no? Pero sí creo que puede surtir efectos de prueba para que se pueda salvar el requisito que se le está pidiendo, ¿no? Porque la población flotante no altera el domicilio de la persona. O sea, la característica de ser población flotante, a eso me refiero. Fíjense lo primero, vamos a tener de nuevo presente el concepto de prueba superveniente. Son aquellos medios de convicción que se ofrecen después del plazo legal. ¿Aquí se cumple? Sí. O sea, no lo ofreció ante el tribunal local, pero sí lo hizo ante la sala regional. Ahora, ¿reviste la característica de superveniencia? Es decir, no tenía conocimiento o desconocía que en su caso este portero velador todos los días la veía, hipotéticamente. ¿Tenía obstáculos para haberlo ofrecido? ¿O surgió de momento, caray, pues resulta que ahora pues no puede ser porque pues, se supone que él ya la veía, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que es como reflexionar sobre la naturaleza de la prueba. Si gustas continuar, Juan Ignacio, después Erlinda, Carlos y alguien más, entiendo que quiere participar. Adelante, por favor. Yo comento que para mí no puede ser considerada una prueba superviniente porque creo que todo mundo puede percibir que va y viene. Creo que no está, de la narración, no sé, yo no advierto que hubiera como algún impedimento para ofrecer la prueba, ¿no? Salvo que a lo mejor, digamos, esta persona ha estado siendo coaccionada para decir, no, tú no digas esto, ¿no? Por algún miedo, pero como para poder salvarla. Mi opinión es que aunque no sea una prueba superviniente, sí puede surtir los efectos de probar lo que se quiere. Pero no olvidemos un tema interesante, y le doy la palabra a Erlinda. El testimonio no puede ser aislado. El testimonio lo único que demuestra es el hecho que ella todos los días se trasladaba a su trabajo, que además está plenamente demostrado, aunque había otro domicilio demostrado donde vivía en Morelia, ¿no? Pero bueno. Pero lo que pretendía era reforzar el hecho, porque recuerdan que también les dije que demostró con un documento el domicilio. ¿Sí? Abro un paréntesis. El juez no puede utilizar el conocimiento privado al momento de resolver. Yo soy originario de allá y sabía que el lugar que había puesto de domicilio no era ahí, que ella vivía en otra parte, yo la conocía desde que era
aspirante a regidor hace muchísimos años y que además del domicilio donde decía tenerlo, en realidad era el despacho de su esposo. Obvio, yo no podía utilizar ese conocimiento privado para decir, pues en realidad tengo dudas sobre las pruebas que está aportando. Eso nada más como paréntesis, ¿eh? No quiero que sea un sesgo de la opinión. Volvamos al hecho concreto de la superveniencia, el carácter o no de la prueba. Erlinda y después Carlos. Y si gustas, después Juan Ignacio, si eres tan gentil de momento en participar. Sí. Gracias. Sí, gracias, maestro. Bueno, primeramente, la finalidad de las pruebas supervenientes son precisamente que en un momento dado la persona, en este caso la candidata, la aspirante candidata, que desconociera aquello que se le está imputando, en este caso que le están diciendo, no eres de Zamora, eres de Morelia. Entonces, esa es una. Y la otra, que lo hagas dentro de tiempo, dentro del término en el que debes de presentar las pruebas, para presentar tus pruebas originales, las que tú tienes desde el momento que te dan conocimiento, te corren el traslado de lo que se te está tratando de lo que se le está impugnando a ella, ¿no? Entonces, en este caso, si ella no lo hizo dentro de ese periodo, esa testimonial del guardia de seguridad o de ahí del edificio donde supuestamente ella vivía, no sería una prueba superveniente. Yo digo, bueno, no soy juzgadora, pero yo en el lugar del juzgador lo quería era rechazarla como prueba superveniente, porque esa misma prueba la pudo haber presentado dentro del término original probatorio. ¿Por qué? Porque ya existía, porque el señor ya la veía desde tiempo atrás, ¿no? Que entraba, que salía, etcétera. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Porque recordemos que es una testimonial privada de alguien, una persona, un individuo en específico. Por tal motivo yo siento que no debe de ser considerada prueba superveniente. En cuanto al recibo se refiere, ese también corre la misma suerte. ¿Por qué? Porque desde el inicio, pues te están corriendo traslado para que manifiestes lo que tu derecho convenga, pues y aportes las pruebas en un momento dado de tu intención, pues ahí es donde procede en esa etapa probatoria de que lo acredites. Ya posteriormente no, tendría que haber sido alguna otra situación que hubiera venido después de esa etapa de que ya se hubiera cerrado el periodo probatorio y antes de que se realizara el cierre de la instrucción, lo cual, según el ejemplo que usted nos pone, yo no siento que haya sucedido de esa manera. Por consecuencia, pues yo la desecharía como prueba superveniente. Los dos, el recibo y la testimonial del guardia. Interesante, sobre todo del tema del instrumento que se utiliza para acreditar el domicilio. Yo puedo desconocer dónde vivo, puedo tener obstáculos para recabar un documento que demuestre dónde yo vivo, o todavía más extraordinario, puedo desconocer, puede surgir después del plazo legal mi domicilio. Yéndonos a lo que tú mencionas, peor, maestro, todavía está el supuesto en el que se supone que todos los que son, que se postulan a candidaturas tienen la obligación de acreditar, obviamente, como en este caso es el dilema, la residencia. La primera forma de justificarla, olvídense de recibos, de testimoniales y de nada, es la credencial del INE. Ese es el primero. Si te cumple los requisitos y los términos de los años que se te pide para tal o cual cargo, con eso ya no ocupas absolutamente nada. Me pregunto yo, ¿por qué la chica en este caso no lo acreditó de esa manera? Interesante reflexión. Carlos y después Joel, si son tan amables. Gracias, maestro. Efectivamente, comparto el criterio de la compañera Erlinda en relación a la testimonial privada de este vigilante que se pudo haber presentado en el momento procesal oportuno, toda vez que con el referente que nos das, maestro, de que esta aspirante ya en otros procesos había aspirado a otros cargos, entonces no podríamos asumir que es novata. Los hechos, lo que pueden derivar en una interpretación, es que al ver que es rechazado su registro, la asesoría legal que la acompañara le ha de haber dicho, oye,
pues puedes incorporar como prueba superveniente esta circunstancia para acreditar que tú resides en el domicilio que estás indicando, ¿no? Entonces, ahí nos lleva a otro dilema, que es lo que tú nos preguntaste también en este planteamiento, de si el estado civil puede, o los registros emanados del registro civil pueden presentarse como pruebas supervenientes. No, pues los hechos del registro civil están asentados desde que nacemos, desde que nos casamos, desde que nos divorciamos, lo que proceda, y son hechos existentes y preexistentes a un posible registro, una candidatura. Entonces, eso ya estaba y hay momento procesal oportuno. Lo que dice Erlinda es muy cierto. La credencial de elector presupone y se asume que el INE nos pidió para entregarnos la credencial comprobantes de domicilio. Y el que se nos haya otorgado, pues acredita la residencia. Y una siguiente reflexión que quisiera abrir a todos es el hecho de cuál es la definición de residencia efectiva. Sobre todo para los que vivimos en zonas metropolitanas, ejemplo, la del Valle de México, Ciudad de México, Estado de México, en donde muchos trabajan en Ciudad de México, pero tienen su domicilio en el Estado de México, pero su actividad laboral les lleva inclusive más de 8 horas de estar en la Ciudad de México, 10, 12 horas, a veces más, y solo se pasan 8 horas en el domicilio en el Estado de México. Pues la pregunta es, ¿cuál es la residencia efectiva? ¿Dónde paso más horas? ¿Dónde está registrado mi domicilio? ¿Cuál es el criterio que pudiese? Porque finalmente está sujeto a interpretaciones, pero la residencia, ¿cuál es? ¿Solo la del domicilio, la de la credencial del INE, o donde yo paso la mayor parte de mi tiempo, de mi vida? Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias por la interesante reflexión, Carlos. Joel, adelante, por favor. Gracias, maestro. Yo pienso que, bueno, dentro de los supuestos que nos señala esta misma lámina que nos pone en el ejercicio, pudiera aceptarse la prueba porque se generó posterior al plazo legal que debería de aportarse. Es decir, esta testimonial de este guardia la generó después del plazo legal. Entonces, con base a las reglas que se establecen, pues sería admitible la prueba superviniente. Sin embargo, por las reglas de uso común en el derecho procesal, pues, se entiende que no, porque tenías un plazo para haberlo ofrecido, sabías de los efectos del servicio del guardia, y es absurdo pensar que hasta después se te ocurrió ofrecerla. Entonces, coincido con mis compañeros. Sin embargo, pues, con base a lo que tenemos aquí, yo creo que sí era obligación de la autoridad jurisdiccional admitir esta prueba como superviniente. Ahora, yo creo que es inverosímil el hecho de que la persona vaya y venga de Zamora a Morelia. Digo, yo también viví en el Estado de México, como señala Carlos Oropesa, hacía 2 horas y media, 3 horas a la Ciudad de México, y eso no lo hace poco creíble. Pero como michoacano que soy, conozco la carretera de Zamora a Morelia, se me hace poco creíble. No por eso significa que sea cierto. Yo me hubiera basado únicamente a señalar que sábados y domingos es su domicilio, era su domicilio. Y tendríamos que acudir quizás a otra interpretación de reglas en el sentido de definir inclusive qué se entiende por domicilio. El lugar donde se establece una persona por más de 6 meses con el fin de residir ahí, de forma ininterrumpida, o si cabría otra interpretación respecto a que pudiera darse que vive en Zamora, Michoacán, los días sábados y domingos. No sé, digo, está interesante saber cuál fue el desenlace de ese tema, pero concluyendo, yo creo que sí tendría que admitirse la prueba, porque se generó posterior al plazo legal. Sin embargo, no creo que sea idónea o eficaz en el sentido de que ésta se ofreció pudiendo ser ofrecida con anticipación. Sí. Es todo, es cuanto. Gracias, qué amable, Joel.
tocas dos temas muy interesantes. Y no me voy a tratar de extender mucho porque Juan Ignacio quiere participar y Jonathan Alonso también. Sí, El desenlace es muy interesante. Es muy interesante. Un breve comentario nada más. Se admite la prueba por parte de la sala regional y le regresan el registro y gana la elección. Prácticamente le regresan unos días antes de que concluya el periodo de campaña y gana la candidata. Ese fue el desenlace. Pero vuelvo a un tema bien interesante y ese lo voy a ver yo hasta el final, la racionalidad de la prueba, lo que dice que si es verosímil o no es verosímil el hecho. Hay una breve reflexión al final. Juan Ignacio, adelante, y Jonathan después, por favor. Sí, a mí me parece, después de escuchar todas las opiniones de los compañeros y compañeras, que no está acreditado los requisitos mínimos para tomarla como prueba superviniente. Pero también de estas reflexiones me queda claro de que sí puede ser verosímil que una persona se traslade diariamente 2 horas de ida y luego 2 horas de regreso, son 4 horas. En mi experiencia me parece que sí. Yo lo comento porque yo realmente todos los días, cuando era mi época de estudiante, me hacía 2 horas a la universidad de ida y 2 horas a la universidad de regreso. Entonces, creo que una persona puede trasladarse 4 horas diarias, ¿no? Eso creo que es posible. Solamente que también creo que de alguna manera entran otro tipo de elementos y lo decía usted, no se puede usar el conocimiento previo. Creo que eso es cierto, no se puede usar el conocimiento previo. Sin embargo, creo que es muy complejo pensar que este conocimiento previo no puede sesgar la voluntad del juzgador en ese sentido de determinar cierto valor probatorio o no. Creo que esa es una condicionante muy compleja de superar. Entonces, eso nos lleva a la reflexión. Y la otra parte que tomaba Carlos es cuál es el elemento esencial de considerar el domicilio. Pues a mí me parece que es donde tengas más arraigo, ¿no? En ese sentido, y donde estás registrado propiamente ante la autoridad electoral para que otras cosas, porque lo otro pues solamente es ser población flotante y eso no, hasta donde yo tengo entendido, pues no es considerado como un criterio para determinar ni la distritación, ni mucho menos otras cosas, ¿no? Pues creo que es algo circunstancial netamente. No, esa es mi opinión al respecto de este tema. Gracias, qué interesante, Juan Ignacio. Jonathan, adelante, por favor. Hola, buenos días. Muy buen día. Bueno, ahí tengo algunas dudas. Entiendo que no, sí, y yo siento que, bueno, a mi consideración, obviamente, los que mejor deciden son los magistrados, ¿no? Pero yo creo que en un momento dado, a mi particular punto de vista, yo creo que no fue debido. Porque si me pierdo en algún lugar, pues me corrige. Tengo entendido que se había impugnado y que el Tribunal Electoral del Estado ya había emitido una resolución. Entonces, muy seguramente tuvo que haber sido por un JRC, ¿no? Un juicio de revisión constitucional electoral. Si fue por ese medio, en un momento dado, pues yo creo que es un medio que tiene que ser de estricto derecho, ¿no? Y que tiene que versar únicamente sobre la inconstitucionalidad acerca de las actuaciones, ¿no? A lo mejor no tasó bien una prueba en un momento dado, o no la admitió en un momento dado. Yo creo, a mi particular punto de vista, que si promovió ese medio de impugnación en un momento dado, no tenía por qué haber acreditado, no tenía por qué haber aceptado la prueba, porque de lo que se trataba era acerca de, en un momento dado, la constitucionalidad del procedimiento que se llevó en el órgano jurisdiccional local. No tenía por qué haber aceptado como prueba superviniente. Pero bueno, en un momento dado es mi punto de vista. Interesante, sí. El tribunal local nunca tuvo oportunidad de valorar ese testimonio ni el instrumento, el documento que se presentó en la sala regional. Simplemente, y lo pudo hacer, por eso es que quería yo de alguna manera poner sobre la mesa y el debate si tenía o no el carácter de superveniente conforme a las reglas que ya vimos. Y otro aspecto bien interesante, la racionalidad de la prueba que ha hecho mención tanto Joel como Juan Ignacio. A lo mejor un detalle que a mí me llamó mucho la atención del testimonio, obviamente pues simplemente lo vi ya en impugnación en la sala regional, es todos los días yo veo cuando esta persona sale a las 7 de la mañana, lleva su coche y regresa invariablemente a las 10.
todos los días. Entonces, nunca descansaba. Era feliz coincidencia que siempre estaba a las 10 de la noche cuando regresaba. Es decir, pero eso ya un poco es la racionalidad de la prueba, pero digamos, son elementos como para la reflexión. Salomón, adelante, por favor. Sí, hola a todos. Lo que mencionaba Carlos me llamó la atención y no quise dejar pasar la oportunidad de mencionar que esto del domicilio, cuando se piensa contender por un cargo, pues sí, muchos actores políticos han abusado, ¿no? de que las autoridades municipales, en este caso la Secretaría del Ayuntamiento, pues se les hace muy fácil en ocasiones expedir constancias de que efectivamente pues, sí están habitando, ¿no?, en tal o ex lugar. Les voy a comentar dos casos que pasaron acá en mi municipio. Los dos alcaldes anteriores a esta nueva administración, los dos eran de fuera. Uno era de Michoacán y pues él sí llevaba, yo creo que más del año habitando aquí, pero igual, después de cumplir su periodo, pues se regresó a Michoacán. Entonces tengo entendido de que se supone que alguien quiere gobernar un municipio, pues se supone que ha decidido vivir en él, por eso le importa la vida política, ¿no? El otro caso, pues colindaba también con Michoacán. Lo que hizo esta persona fue de que consiguió un recibo de luz con un tío que vivía aquí en el municipio y se presentó como prueba, como antecedente de que vivía ahí, pero realmente no contaba con una casa habitación aquí, ni rentar, ni por lo menos. Entonces esos dos pues llegaron a gobernar, pero el caso que me parece más relevante todavía es a un lado de Valle de Bravo hay una región que colinda con Michoacán también, con Zitácuaro, que un actor político primero fue presidente municipal de un municipio, después fue diputado local, después federal, después regresó a ser alcalde otra vez de ese municipio y no le alcanzó todavía más, después se postuló por el municipio vecino y también quedó como alcalde. Entonces, pues es una de las cosas que pasan con eso del domicilio. La otra fue que en una ocasión me tocó ir a notificar a un delegado de una comunidad que colinda con Guerrero. Y mi sorpresa fue de que cuando llegué al pueblo, que pertenece aquí al Estado de México, preguntar por el delegado, me dice, no, pues está cruzando el río, pero cruzando el río pues ya es Guerrero. Y cuando fui efectivamente allá, él me mostró que su nombramiento que sí era el delegado, pero de una delegación de aquí del Estado de México, pero su casa, su habitación estaba en el Estado de Guerrero y él vivía de ese lado. Gracias. Sí, al contrario. Gracias por los ejemplos, Salomón. Joel, ¿quieres comentar algo más? Y con esto cerramos. Sí, muy breve, muy breve. Muchas gracias por el tiempo. Ya me parezco a mi amigo Juan Ignacio. Creo que hay un caso aquí en Sonora, inclusive el gobernador electo, el doctor Alfonso Durazo Montaño, antes de ser candidato, había sido secretario de Seguridad y ni siquiera contaba con tanta anticipación a la elección con un domicilio aquí. Es decir, sí, si bien es cierto, tenía varias casas aquí en Hermosillo, en Quino, etcétera, creo que es un criterio a veces un poco ambivalente. Habría que ser casuístico, específico para saber en qué casos. Y bueno, los abogados, como diría Max Weber en su libro El político y el científico, suele ser de algo bueno a algo malo, o de algo malo a algo bueno. Pues pareciera ser que aquí es también muy, muy casuístico, ¿no? Insisto, el gobernador electo ya en funciones no tenía ni siquiera 6 meses de residencia efectiva aquí en Sonora porque tenía funciones de secretario de Estado federal. Y no obstante eso, pues es ahora nuestro gobernador. Es todo. Muchas gracias. Sí, gracias, Joel. Nada más voy a hacer referencia a la excepción que se tiene en el caso de la residencia, que es cuando se tiene un cargo o comisión federal que de alguna manera viene a permitir que
que se dé un tratamiento distinto a la situación, a las pruebas y las condiciones de la residencia. Eso con independencia que el ahora gobernador de Sonora también hace muy poquito fue mi jefe. Marcos Daniel, adelante, y también creo que alguien más ha levantado la mano, nada más Marcos. Adelante, por favor. Yo nada más tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de la gobernadora de Campeche, que fue, ¿cómo se dice ahorita? Alcalde. Ajá, no, bueno, fue Alcaldesa alcalde, de Álvaro Obregón. Ándale. Ahí como, ¿hay que aplica? Porque no creo que tenga residencia efectiva en Campeche, pero inmediatamente fue en el puesto anterior alcalde. Entonces ahí, ¿qué criterio aplicarían? Es lo que no me queda dudas. Sí, sería cuestión de ver caso por caso. Recuerden incluso, yo de los primeros casos que recuerdo muy interesantes sobre la acreditación de la residencia, ya después la categoría de residencia efectiva, fue del presidente de la República. Yo todavía estaba como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior y desde ahí resultaba muy interesante, pero sí habría que ver para no cometer ningún error, caso por caso y las condiciones muy particulares. Juan Ignacio, adelante, por favor. Sí, es que ahorita que preguntó sobre este caso muy particular, digo, hay que tomar en cuenta que a veces son de esos casos que no encontramos una explicación lógica, ¿no? Porque dice, pues estaba de alcaldesa en tal lugar, en un estado, en una entidad diferente a donde hoy gobierna, pero recordemos que ya ha habido otros precedentes. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el gobernador José Murat no vivía en Oaxaca, estaba domiciliado en el Estado de México, no había nacido en Oaxaca, había nacido fuera del estado y se le permitió competir a partir de la interpretación que se hizo del apego a la entidad federativa, derivado que es hijo de un oaxaqueño, y entonces por lo tanto se consideró oaxaqueño por nacimiento. Creo que este caso también de Campeche explica el origen. Es hija de un campechano que además fue gobernador, puede tener ese origen, y la Constitución de Campeche la puede reconocer también como campechana de nacimiento, y es ahí donde se dan estas interpretaciones que favorecen que de repente pasen, creo yo. Sí, y cierro con un comentario para continuar y poder concluir con la presentación. Cuando se calificó la elección del presidente Fox en la Sala Superior, se aplicó un principio muy interesante. Recuerden que los requisitos era cierto tiempo de permanencia en el país, y lo que se demostró en ese tiempo es que al inicio y al final estaba plenamente acreditado que el entonces presidente de la República se encontraba en México. Y el principio que se aplicó es que, acreditados los extremos, debe suponerse también demostrado el espacio o el lapso intermedio. Seguimos, por favor, con la siguiente lámina. Es algo muy breve, no me voy a detener mucho. Notificaciones, términos, valoración de pruebas y derecho de audiencias. Las reglas sobre notificaciones, términos, valoración de pruebas, derecho de audiencia, serán las que se establecen en general para los procedimientos electorales previstos en la ley y se aplicarán de manera supletoria en lo que no se contravenga las disposiciones previstas en la ley de medios. Siguiente, por favor. Y alguien que nos ayude a darle lectura a las resoluciones del INE. Siguiente, Alex, por favor. ¿Quién gusta leerlo? Si es tan amable. Yo, maestro. David. Perfecto, adelante, por favor. Sí. Resoluciones del Consejo General del INE. Las resoluciones que emite el Consejo General en los procedimientos de asunción, atracción y delegación deberán contener al menos lo siguiente. Inciso A, las razones de hecho y de derecho en que se sustenta la determinación. Inciso B, los alcances del ejercicio de la facultad que corresponda. Las resoluciones deberán, inciso A, aprobarse por al menos 8 votos de los consejeros electorales del Consejo General, siempre que se determine procedente ejercer la facultad de asunción, atracción o delegación solicitada. Inciso B, publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la entidad federativa correspondiente, así como en los portales de Internet del Instituto y del OPLE. Inciso C, notificarse al
OPLE que corresponda y por su conducta a los partidos políticos con registro en la entidad y, de ser el caso, a los candidatos. Y ya no se alcanza a ver qué más. Independientes. Bien, gracias, Magda. Obviamente, como toda resolución, debe estar debidamente fundada, debidamente motivada, pero en este caso solamente llamamos su atención sobre la necesidad y la obligación de establecer los alcances de la facultad de que se trate, que necesariamente tiene que ser mayoría calificada de cuando menos 8 votos de los integrantes del Consejo General del INE para aprobar cualquiera de estas facultades, la publicación en los medios oficiales, Diario Oficial de la Federación o la Gaceta del Estado, y obviamente notificarse al OPLE respectivo y por su conducto a los partidos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el procedimiento general? Recibida la solicitud, bien de asunción o de atracción presentada por el OPLE, o de asunción, atracción o delegación presentada por los consejeros electorales del INE, el secretario ejecutivo, bien por sí o a través del área que determine, primero debe emitir un acuerdo de registro. ¿Qué debe contener ese acuerdo de registro? A propósito, dejé sin poner el número 1, que ahorita seguramente Magda va a identificar muy rápidamente. ¿Qué debe contener? Obviamente pues, se va a publicar en la página electrónica, hacerse el conocimiento del Consejo General, pero algo que necesariamente tiene que poner, que tiene que ver con identificación. ¿Qué es, Magda? ¿Qué debe contener el acuerdo de registro? ¿Qué es lo primero que se pone? El número de expediente. ¿Sí? Número de expediente, la publicación en la página electrónica y hacerse del conocimiento del Consejo General. Bien. Dentro de los 2 días siguientes puede haber una prevención. Prevención que en su caso debe subsanarse dentro de las 48 horas siguientes. Y si no se desahoga, se tendrá por no presentada la solicitud. Ahora bien, pasados los 4 días de la recepción, o en su caso, desahogada la prevención, se emitirá un acuerdo de admisión o en su caso de desechamiento por improcedencia, además de emplazar necesariamente al OPLE, como parte de lo que decía Juan Ignacio, mutatis mutandi, ese derecho de audiencia que necesariamente debe estar presente. Siguiente, por favor. El procedimiento de asunción total. ¿Quién gusta darle lectura, dar seguimiento? Algo importante, por simplemente quiere tenerlo como referente. El procedimiento de asunción total se encuentra regulado en los artículos 49 a 54 del reglamento de elecciones. Una síntesis muy apretada, pues viene en la presente lámina. ¿Alguien gusta darle lectura? David, por favor, adelante. Gracias. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, adelante, David. Gracias por la información. De facultades de asunción, atracción y delegación, procedimiento de asunción total. Admitida la solicitud, se hará una investigación para recibir pruebas acordes a los hechos narrados, opiniones de todos los partidos políticos que participen en el proceso, poderes del Estado y actores políticos. Se da un emplazamiento al OPLE y una audiencia de pruebas dentro de los 10 días, y en los procedimientos iniciados con motivo de una solicitud presentada por consejeros electorales del INE, previamente al emplazamiento del OPLE podrán realizarse audiencias preliminares, 10 días para llegarse a elementos que permitan determinar su viabilidad. Sí, muchas gracias, David. Y hago una pequeña observación, no son audiencias, son diligencias. Perdón el lapsus calami.
Efectivamente, nos vamos a ubicar en el procedimiento de asunción total. Insisto, artículos 49 a 54 del reglamento de elecciones. Una vez que se admite la solicitud, como ya nos dijo David Antonio, en el mismo acuerdo de admisión se ordena la investigación para recabar pruebas acorde a los hechos narrados, y en la etapa de investigación y desahogo de pruebas se tomarán en cuenta las opiniones de todos los partidos políticos que participen en el proceso, los poderes de los estados e incluso actores políticos. Pero por otra parte, se garantiza el derecho de audiencia a través del emplazamiento, viene una audiencia de pruebas que ahorita veremos cómo se lleva a cabo, y puede haber también diligencias preliminares para llegarse elementos de prueba. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de la audiencia de pruebas y alegatos? La audiencia debe llevarse a cabo en forma oral, de manera ininterrumpida. Debe elaborarse una constancia, la constancia respectiva, dice la normativa, levantarse la constancia. La firma de quienes intervinieron y obviamente quisieron hacerlo, o en caso contrario, precisar la razón de que quienes intervinieron no manifestaron su voluntad de firmar. Y algo importante, la falta de asistencia del OPLE no impide la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Son algunas características generales que están previstas en la propia normativa y que quiero compartir con ustedes. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el desarrollo de la propia audiencia? ¿Alguien que nos ayude con la lectura de la lámina, por favor? Tú, David, ya que estás por ahí. Bueno, gracias. ¿O alguien más, con toda confianza? Si quiere, yo lo leo, ya que desactivé el silencio. Por favor, gracias. Audiencia de pruebas y alegatos. El OPLE podrá formular consideraciones de forma verbal o por escrito respecto del emplazamiento y ofrecimiento de pruebas. Después procederá a la admisión de pruebas y desahogo, para pasar a alegatos verbales o por escrito, y la resolución de la asunción de la elección local se aprobará, en su caso, al menos por mayoría de 8 votos de los consejeros electorales con derecho a voto, y podrá ser recurrida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sí, interesante. La única acotación, pues obviamente, como ya sabemos, la admisión de pruebas y alegatos, pues le corresponderá en todo caso al secretario general del INE. Siguiente, por favor. Puede llevarse a cabo otras diligencias, que es importante tenerlo presente. El secretario ejecutivo del INE puede llevar a cabo mayores diligencias de investigación, requerir a cualquier área del instituto o instancia pertinente para que emita una opinión técnica que no puede exceder precisamente de 10 días hábiles. Posteriormente, se cierra la instrucción y en el plazo previsto en la propia normativa se tiene que elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Casi siempre hay una cuestión que me llama mucho la atención. Tanto en la LEGIPE con el propio reglamento, que ya especifica los procedimientos concretos, se establece la posibilidad de duplicarse los plazos por 2 razones, esencialmente. Por una causa que sea debidamente justificada o por la importancia del tema. Entonces, ahí es posible en un momento dado la duplicidad de los plazos. Y la votación del proyecto de resolución, que ya insisto, es por mayoría calificada, cuando menos de 8 votos de los consejeros del INE, del instituto, y antes de que inicie el proceso electoral local. Siguiente, por favor. Alguien que
guste ayudarnos con la lectura del procedimiento ahora de asunción parcial y simplemente como referente, por si ustedes posteriormente quieren profundizar en el tema, insisto, es un resumen gráfico de lo que establecen. Está previsto en los artículos 55 a 58 del reglamento de elecciones, donde se regula el procedimiento de asunción parcial. ¿Quién gusta apoyarnos? Admitida la solicitud 2 días. Requerimiento a las áreas ejecutivas o técnicas del INE para que emitan opinión en un término no mayor de 10 días sobre la viabilidad y posibilidad material y humana de asumir la función solicitada. Siguiente, el plazo puede ser ampliado hasta por 5 días debido a la complejidad del tema. Vista al órgano público local 5 días siguientes para que manifieste lo que a su interés convenga. Ya no se ve una, pero dice información adicional a las áreas ejecutivas o técnicas del OPLE. La que está a la izquierda no alcanzo a ver. Es el cierre de instrucción. Ok, cierre de instrucción, después elaboración del proyecto por 5 días y el plazo puede duplicarse por una sola ocasión de manera justificada. Sí, muchas gracias. Gracias, Joel. Fíjese qué interesante. Tratándose de asunción parcial, lo primero que hace el secretario ejecutivo es un requerimiento a las áreas técnicas o ejecutivas del propio instituto. Vale la pena, entiendo que ya Alejandro me hizo favor de compartirles el Excel, que pueden ustedes profundizar, además viene ahí mismo la numeralia, pero vienen otra información muy interesante. Yo los invito a leerla, analizarla y sacar sus propias conclusiones. Y ahí podemos ver en las distintas resoluciones que se han aprobado tratándose de facultades de atracción principalmente o de asunción, las opiniones técnicas. Entonces vale la pena ver caso por caso cómo se han pronunciado o bien cuando se le da vista al OPLE, los OPLEs de repente, que me parece muy interesante, hacen acotaciones muy pertinentes. Si se puede, no se puede, no estoy de acuerdo, o aquí sí es posible. Y en este caso, es para que se emita precisamente esa opinión. La opinión sobre la viabilidad y la posibilidad material y humana de asumir la función solicitada. Hay un plazo que ya no voy a repetir porque dije, normalmente es por causa justificada o por otras razones, en este caso la complejidad del tema, la garantía que se le da al OPLE para que manifieste lo que su interés convenga. Y ahí puede a mejor proveer solicitudes o técnicas, pero ahora del OPLE. Si no hay así, hay el cierre de instrucción, la elaboración del proyecto, también de nuevo la posibilidad de duplicar el plazo que se establece en la propia normativa para elaborar el proyecto correspondiente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las acciones posteriores a la resolución? Son 3. Y también, para seguir haciendo dinámica y ya casi concluyendo esta sesión, ¿cuáles son esas acciones? ¿Quién gusta apoyarnos con la lectura correspondiente? Los de Jazmín, gracias, qué amable. Ok, acciones posteriores a la resolución. El organismo público local debe proporcionar toda la información. Celebrar convenio general de coordinación, anexos técnicos y financiero. Comisión o comisiones responsables del seguimiento a las actividades. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias, Flor de Jazmín. Aquí simplemente poner sobre la mesa de esta aula virtual la importancia de los mecanismos de seguimiento y control en estas acciones, estas facultades especiales del instituto, o sea, asunción o atracción fundamentalmente. Y esto se da porque debe precisarse justamente la comisión o las comisiones responsables del seguimiento.
Yo siempre he mencionado que, y permítanme la expresión, el talón de Aquiles de muchas instituciones es justamente los mecanismos de control y los mecanismos de seguimiento de lo que se determina. Lo hice en su momento cuando también tuve el altísimo honor de ser consejero del Poder Judicial, en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Entonces, era un órgano colegiado, se tomaban decisiones, pero siempre decía, lo importante es pues, que se precisen también mecanismos para el control de lo que se decide aquí por el Pleno del Consejo o, en su caso, el seguimiento de las acciones, de las actividades concretas que se hagan. Y en este caso, pues es parte de lo que se tiene que hacer. Siguiente, por favor. Procedimiento de atracción. También, por si gustan profundizar en el estudio correspondiente, la normativa que lo regula está en los artículos 60 a 64 del reglamento de elecciones que ustedes conocen ampliamente. Y Flor de Jazmín, si fueras tan gentil, ¿nos apoyas nuevamente con la lectura de esta lámina? Ok. Procedimiento de atracción. Admitida la solicitud 10 días. El secretario ejecutivo del INE se allegará de elementos de convicción. Cierre de instrucción, 5 días. Elaboración del proyecto, podrá duplicarse el plazo por causa justificada. Requerir información a autoridades federales, estatales o municipales sobre el tema que sea materia de atracción. Ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer mediante la función de oficialía electoral. Solicitar dictámenes u opiniones a las comisiones, direcciones ejecutivas o unidades técnicas del instituto acerca del tema o problemática del asunto cuya atracción se solicita. Y la última no la puedo ver. Leo yo, pedir información a los soples acerca del tema o procedimiento que sea materia de la atracción. Fíjense aquí una reflexión al margen, y muchísimas gracias, Flor de Jazmín. Normalmente cuando vemos un flujograma que hacemos un resumen a partir de la normativa, es interesante ver cómo le damos dando la secuencia. Y eso tiene una doble lectura. ¿Sí? Porque la imagen por sí misma nos debe llevar de la mano justamente para ver el procedimiento paso por paso. Si no está claro, a una de dos, ¿sí? O no se plasmó de manera muy clara el contenido de la norma, o en su caso, y aquí debemos asumir también nuestra responsabilidad los profesores, no lo plasmamos de manera muy clara, ¿sí? Esto es, digamos, como una reflexión al margen. Voy al contenido de la lámina, agradeciendo nuevamente a Flor de Jazmín. Se admite la solicitud en el caso de la facultad de atracción. Bien, la investigación no puede durar más de 10 días. ¿Sí? Esos son los elementos de convicción que se tiene que llevar a cabo, que tiene que allegarse el secretario ejecutivo del INE. ¿Cuáles son? Ya nos los dijo Flor de Jazmín. Primero vamos a requerir información a autoridades federales, estatales o municipales sobre el tema que sea materia de la atracción. Hay un requerimiento dentro, insisto, que no puede durar más de 10 días. Ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer mediante la función de la oficialía electoral. Ya tuvieron en sí, creo, estaba yo por ahí presente cuando ya tuvieron la clase sobre la oficialía electoral, o me equivoco, ¿no? Creo que sí, ya la tuvieron. ¿Sí? Creo que no. ¿No la han tenido? Pensé que ya la habían tenido, pero bueno. No, maestro, en este diplomado todavía no tenemos ese ok, módulo. seguramente entonces la van a tener, porque es un tema muy importante, las características y los alcances de la oficialía electoral. Bueno, pues aquí va a ser diligencias para mejor proveer, y esta es otra figura jurídica muy interesante, así como hicimos una muy rica reflexión sobre las pruebas supervenientes, ahora también pudiéramos hacer, y nos llevaría otra clase más, sobre las diligencias para mejor proveer. Juan Ignacio, adelante, siempre es un gusto escucharte. Sí, muchas gracias. De hecho, en este diplomado no hemos tenido la oficialía electoral, pero en el curso de actualización ya se dio. Entonces, estábamos viendo claramente que es un mecanismo de documentación propiamente, ¿no? Y muy sui generis, porque tiene que ver como una adaptación de la función de la fe pública
a la rama electoral. Exacto. Entonces, eso es lo que pareciera que no es complejo y que es algo muy simple, pero tiene una complejidad técnica muy grande. Exacto. Y coincido contigo, Juan Ignacio. Incluso, si ustedes se dan a la tarea, algún espacio que tengan de leer resoluciones y luego, en su caso de haber sido impugnada la determinación de la Sala Superior en cualquiera de estas facultades especiales del INE, verán el carácter técnico que tienen. Por eso es que dije, bueno, la forma más gráfica es a través de una lámina para más o menos darnos una idea del procedimiento. Pero es muy, muy interesante. Y sí, es trasladar la fe pública para dotar de certeza ciertos actos, ciertos hechos que impactan necesariamente en el ámbito electoral. Muy interesante. Ya lo vieron, como dices tú, en esa actualización, y si no, seguramente lo verán posteriormente. Bueno, pues también los invito, y no necesariamente porque se tenga una formación jurídica, diligencias para mejor proveer. El principio de facilidad de la prueba. ¿A quién le corresponde, en su caso, allegarse de un elemento de prueba? Justamente por resultarle más fácil. Es muy interesante. El mundo de las pruebas, de verdad que es altamente interesante. Los dictámenes o opiniones de las comisiones, direcciones ejecutivas, unidades técnicas del instituto, en cuanto a la problemática, ¿no? Del tema cuya atracción se solicita, y obviamente siempre contar con la opinión o la información que pueda aportar el OPLE. Una vez que se lleva a cabo esto, nos vamos al cierre de la instrucción, y viene un plazo muy particular. Los 5 días van a ser hábiles si la solicitud se presenta fuera de proceso electoral, y natural, ¿no? Si es dentro del mismo. Se elabora el proyecto y ya sabemos la regla general, la posibilidad de duplicarlo. Siguiente, por favor. La delegación. También es como interesante conocer el procedimiento. También, si gustan tomar nota, artículos 65 a 68 del reglamento respectivo. Y pues aprovechamos a Juan Ignacio, siempre con disposición, si nos apoyas con la lectura de la lámina. Sí, claro. Admitida la solicitud, 5 días, el dictamen del OPLE que funde y motive si se encuentra en aptitud de realizar las funciones que se pretenden delegar, o sea, si las va a recibir, eso quiere decir. Y luego también está la otra, la información adicional a los OPLES, direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados del INE en 10 días. ¿No? Se cierra la instrucción, 5 días para realizar el proyecto, y el término creo que dice que se puede duplicar por causa justificada, ¿no? Es decir, si no ha habido una profundidad en el estudio de estas consideraciones, pues se puede solicitar esta prórroga, ¿no? Para profundizar sobre la argumentación y finalmente para determinar su viabilidad, ¿no? La capacidad operativa y presupuestal del OPLE, ¿no? Perfecto. Me parece que hiciste una lectura interesante porque destacaste como los 2 elementos que quiero poner sobre la mesa de esta aula virtual. Primero, el requerimiento que se va a hacer al OPLE para que emita un dictamen. Un dictamen que tiene que estar, como toda actuación, debidamente fundado y motivado para que el mismo señale si se encuentra en aptitud o no de realizar las funciones que se pretenden delegar. Eso es lo importante. Y segundo, podrá requerirse información adicional a los OPLES a través de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, incluso del INE. ¿Para qué? Para determinar la viabilidad fundamental del ejercicio de la facultad de delegación, analizando, valorando la disponibilidad presupuestal, un gran problema del OPLE. Juan Ignacio, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, o sea, digo, creo que es la oportunidad para comentarlo. Si lo estamos viendo, es un proceso que corre en doble vía. O sea, el instituto puede decir, yo tengo mucho trabajo, estoy saturado y necesito que tú, OPLE, me ayudes, ¿no? Y el OPLE va a decir, bueno, ¿te puedo ayudar o no te puedo ayudar? Sin embargo,
no solamente es así como Instituto OPLE, ¿no? O sea, también le tiene que tomar como se pareciera que le considera a los órganos desconcentrados. A ver, tu junta local o junta distrital, que estás más cerca, que conoces más al OPLE que yo, ¿tú qué opinas? O sea, ¿le podemos delegar o no le podemos delegar? O sea, necesito tu opinión, ¿no? Para tomar una decisión de manera conjunta. Ya, o sea, porque el OPLE puede decir, no, sí, yo lo hago, ¿no? Mira que sí, sí lo hago. Y entonces le puede decir la junta, mira, oye, es que puede hacerlo, pero fíjate que los riesgos son estos, estos o estos. O te puede decir, no lo quiere hacer, o te puede decir, no, no lo hago. Y te puede decir, mira, ¿sabes qué? Es que no lo puedo hacer, no lo quiero hacer por esto, por esto y por esto y por esto más. O sea, esos son, así corre el procedimiento, pareciera ser de esta facultad de delegación. Totalmente de acuerdo. Bulmaro, ¿quieres complementar la opinión de Juan Ignacio? Buenas tardes, Buenas tardes. maestro. No, solo quisiera preguntar si hay un ejemplo ya de delegación de alguna facultad que le corresponde al INE y que se lo haya delegado a algún OPLE. Digo, la verdad es que no tengo información al respecto. Gracias. Al contrario, Bulmaro. De hecho, seguramente ya te compartieron el Excel y la presentación. Ahí viene una numeralia donde ayer hicimos una reflexión de que efectivamente no ha habido casos de delegación. Sí, gracias, lo reviso. Sí, a tus órdenes. Si no, nuevamente te lo compartimos con mucho gusto. Siguiente lámina, por favor. Resolución que aprueba la delegación. ¿Alguien que guste apoyarnos? Con esa la lectura de los efectos y con eso concluimos. Bulmaro, pues tú mismo, aprovechamos, por favor. Sí, por supuesto. Dice especificar las normas y reglas para el ejercicio de la función delegada al OPLE. 2, determinar mecanismos de seguimiento y control. 3, convenio general de coordinación con el OPLE, elaboración de anexos técnicos y financieros. Y yo quisiera aprovechar ya también hacer un comentario, ¿no? Sí, adelante. Ahora que usted me dice que no hay ninguna facultad que le haya delegado el INE al OPLE, no sé qué lectura le podemos dar a eso, porque digo, ya hemos comentado en este diplomado, ¿no? Que están los OPLEs con la reforma del 2014 fueron sensiblemente disminuidas sus atribuciones, ¿no? E incluso, por ejemplo, algunas elecciones, por ejemplo, el tribunal se lo ha quitado al OPLE, ¿no? El caso de Puebla, por ejemplo, el caso de Colima, y se las ha dado al INE. El INE, bueno, también en el caso de Puebla lo pidió, lo pidieron 4 consejeros del INE asumir la elección, y si no le delegas nada al OPLE, o hasta este momento no le has delegado nada, ¿qué lectura le podríamos dar, maestro, a ese tema? Gracias. Me voy a remitir, Bulmaro, y voy a pedir a alguna de las compañeras o a alguno de los compañeros que ayer que tuvimos esa discusión tan interesante, esa reflexión tan interesante, pudieran compartirle a Bulmaro su punto de vista. ¿Quién? Una compañera y un compañero, para que sean 2, por favor. ¿Quién lo gusta hacer? Carlos, adelante, gracias. Buenas tardes, saludos compañero. En relación a tu inquietud, me refiero a la reforma constitucional del 2014, que desde mi punto de vista me parece que centralizó demasiado en el INE y lo sobrecargó de funciones. Tú dirás, bueno, pero si el marco de la ley permite a su vez que el INE delegue en los OPLEs alguna función, alguna facultad, ¿por qué no ha sucedido? Me parece que es resultado de la centralización no solo de la función electoral, sino también del ejercicio del poder administrativo y, si me apuras un poco, también del poder político, ¿no? Entonces, aunque somos una república federal, y así lo define la Constitución, en los hechos tenemos muchas actividades de índole administrativa que estamos centralizados. Y la función electoral me parece que es una de ellas. El marco legal permite que los estados, los OPLEs, el INE, le delegue, sí está,
pero en los hechos no ha sucedido, compañero. Creo que ahí tenemos un pendiente. La próxima reforma político-electoral es una oportunidad para otra vez regresar a esos necesarios balances y fortalecer nuestro federalismo en todos los ámbitos, incluido el electoral. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Qué buena reflexión. Erlinde, después Ignacio Bilbao Vázquez. Sí, maestro. Bueno, compañero, ayer también estábamos comentando que es debido a que, bueno, el INE no ha ejercido la facultad que tiene de delegación, y esto es ya por lo que históricamente todos conocemos como el federalismo en materia electoral aquí en México. Es cuanto. Sí, gracias, Erlinda. Juan Ignacio. Sí, yo creo que ahora, retomando un poco lo que dice Carlos, y lo veo difícil que regresemos poco histórico, en nuestro país nos da mucho temor que las entidades federativas se segreguen, ¿no? Y creo que es en afán de mantener esta unidad nacional que se centraliza. Sin embargo, eso, no podemos negar que eso ha generado descontentos al interior de las entidades federativas y muchas veces se cuestiona, sobre todo en los estados más alejados, por ejemplo, Baja California o Baja California Sur, o a lo mejor Yucatán, los estados del sureste, ¿por qué habrían de obedecer las decisiones que se toman desde la Ciudad de México, ¿no? Pero nos debe hacer llevar a la reflexión de qué país queremos y cómo es que lo vamos a mantener unido y cohesionado. Pues creo que eso es. Sin duda. Y yo creo que la reforma que se ha anunciado en materia político-electoral es una gran oportunidad. A través del Parlamento abierto en su momento, se escuchen todas las voces, todas las instancias, para lograr los mejores cambios normativos y seguir fortaleciendo la democracia del país. Siguiente lámina, y con eso concluimos y haremos un breve ejercicio en cuestión de 2-3 minutos. Simplemente mencionar los efectos de la resolución. Finalizado el proceso electoral, pues cesan los efectos de la delegación que no se han dado según la información que nos proporcionó el propio Instituto Nacional Electoral. Alex, muchas gracias. Si dejamos de compartir la presentación, si eres tan amable. Y en los últimos 3 minutos, además de agradecer su presencia en esta aula virtual, su muy interesante participación, las ricas reflexiones que hicimos, y obviamente le vamos a dar el uso de la voz a Silvia Hernández, que nos quiere compartir algo. Adelante, Silvia, primero tú. Sí, te escuchamos, Silvia, adelante. ¿Sí escuchas, Silvia? Adelante, Silvia. Bueno, en lo que participa Silvia, me gustaría en 2 minutos, de manera voluntaria y como un ejercicio abierto y crítico de autoevaluación, poder en un momento dado, en una palabra, hacer un ejercicio. Luego la abstracción es más complicada. Yo siempre he dicho que hacer un buen resumen es mucho más difícil que hacer un ensayo de 10 hojas. Cuando se tiene que hacer la labor de abstracción y resumir lo esencial, no es nada fácil. Pues ahora el ejercicio es, y tenemos un par de minutos solamente, quien voluntariamente, de manera espontánea, guste en una palabra decir, calificar, ¿sí? Un calificativo, o bien a la presentación, a la materia, al contenido de las facultades de asunción, atracción, delegación, o al ejercicio de la reflexión que hicimos entre todos, porque al final las clases las hacemos todos. Silvia, ¿nos escuchas? Si quieres participar, iniciamos contigo. Y, insisto, dice que no puede acceder al audio. Ahorita damos respuesta ahí a la pregunta. Pues, ¿quién inicia? Una sola palabra
para hacer una reflexión final, autocrítica, una especie de autoevaluación sobre estas dos sesiones, el contenido de la clase o bien las reflexiones que entre todos hicimos. Y con eso concluimos la clase del día de hoy. ¿Quién empieza? Adelante, una palabra, ¿eh? Ilustrativo. Perfecto, gracias, Joel. Retroalimentación. Retroalimentación, gracias, Juan Ignacio. Relevante. Gracias, Carlos. Adelante, Erlinda, y luego Montserrat. Trascendente. Muy bien. Todas las opiniones son válidas. Adelante, Monse. Progresividad. ¿No te escuchamos? Progresividad. Muy bien, interesante. Mauricio. Mauricio, luego Mirna. ¿No te escuchamos, Mauricio? Mirna, ¿nos compartes en una palabra tu opinión? Centralismo. Centralismo, bueno, interesante. Muy bien, gracias. Mauricio. Benito. Reemplazamiento. ¿Alguien más? ¿Alguien más a la 1? ¿A las 2? Bueno, fíjense qué interesante, porque seguimos profundizando, podemos seguir profundizando en la normativa, podemos echarnos un buen clavado, una zambullida a los precedentes del propio Instituto Nacional Electoral, a los criterios relevantes de la Sala Superior, pero yo me quedo con lo que al final yo aprendí también de ustedes y de esta oportunidad tan grande que me brinda la Escuela Judicial Electoral de compartir con ustedes estas horas. Fue un ejercicio ilustrativo de retroalimentación, relevante, trascendente, con progresividad, que nos permitió reflexionar sobre el centralismo y aspirar a un replanteamiento. Yo me quedo con estos comentarios agradeciéndoles sin duda la generosidad, no solo de su atención, sino la amabilidad de su participación en estas dos sesiones. Muchas gracias, les deseo muy buena tarde y un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego, bonita tarde. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Para Excelente servirte. fin de semana para todos.